Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Buenas tardes, amado hermano. El Señor te bendiga y te guarde. Sigamos escudriñando la palabra del Señor para encontrarnos en nuestra necesidad en ella. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, estamos en el momento en que nuestro Señor Jesús se acerca a aquellos dos discípulos que iban camino a una aldea de Emaús. Y dice la palabra, versículo 16, dice: sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones, Jesús, nuestro Señor les dijo, qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste respondiendo. Cleofas le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas? Versículo 22. También algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos lo instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Amén. Mi amado hermano, vemos cómo ya los discípulos habían recibido la noticia de que el cuerpo de Jesús no estaba, pero no solamente de que el cuerpo de Jesús no estaba, sino que dice claramente que en el versículo 23, que las mujeres tuvieron una aparición de ángeles que decían que él vivía. ¿Y qué pasó? Sabemos que Pedro y Juan rápidamente fueron al sepulcro y tampoco hallaron el cuerpo, tal como las mujeres. Versículo 24. Pero, dice 24, dice: pero a él, a Jesús, no lo vieron. Ok, vemos entonces cómo estas mujeres habían traído la buena nueva. Jesús vive, Jesús resucitó, ya nos fue informado por los ángeles, etc. Y vemos cómo Pedro y Juan van, no encuentran el cuerpo, pero dicen, el énfasis está en que a él no lo vieron, a él no lo vieron. Y es ahí cuando nuestro maestro, porque somos discípulos, somos aprendices, siempre lo seremos. Es ahí donde Jesús, el Maestro, les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Amado hermano, ese es el problema que tienen nuestras ovejas. Nuestras ovejas son tardos.
para recibir todo lo que los profetas han dicho de Jesús. Nuestras ovejas se vuelven insensatas. O sea, tenemos aquí el testimonio de ángeles a mujeres y sin embargo los discípulos no lo creen. Tenemos a Pedro y Juan que van y no encuentran el cuerpo. Pero como no ven ni ángeles ni tampoco ven a Jesús, tampoco lo creen. ¿Cómo le llama eso? Es ahí cuando nuestro Señor Jesús, el Maestro, habla y dice, insensatos y tardos de corazón. Mi amado hermano, si tú y yo somos nacidos de nuevo, si tú y yo realmente hemos tenido una visitación del Espíritu Santo que nos ha mostrado la gloria de Jesucristo en las buenas nuevas de nuestra salvación, si tú y yo verdaderamente por el Espíritu Santo hemos sido llamados al ministerio de la predicación de su palabra, obviamente tú y yo hemos recibido también la gracia y la iluminación de la palabra primeramente a nuestros propios entendimientos para que nuestras predicaciones no se vuelvan predicaciones sin sentido, no se vuelvan predicaciones sin vida, sin un cuerpo. Es algo que está ocurriendo en estos tiempos, en los púlpitos. Está habiendo una resurrección de la predicación. ¿Por qué? Porque el predicador, nosotros mismos, los instrumentos de Dios, hemos visto nuestra insensatez al querer predicar a ovejas, que lo único que hacemos es que tengan una información, pero sin embargo esa información no las vuelve en sensatez. Siguen sin entender. Son tardos en aceptar lo que deja la palabra. Repito, todo tiene que ver con nosotros, amados hermanos. Si todo tiene que ver con nosotros, ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús a estos discípulos suyos? Versículo 27. Comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. En todas las escrituras. Entonces, lo primero que hace el maestro, nuestro maestro, les enseña todo lo que pueden encontrar en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Pero después, en el versículo 30, dice, al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces, dice el versículo 31, estamos en Lucas 24, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos. Mis amados, ¿cuándo les sucedió esto? Al verlo cómo estaba partiendo el pan, bendiciendo el pan y la copa al sentarse en la mesa con ellos, ¿sí? Partiendo el pan, sentado a la mesa. Mi amado hermano, es el acto mismo de la salvación que tuvimos un día tú y yo para vida eterna. Ese mismo acto es el que tenemos que revivir, o mejor dicho, el Espíritu Santo tiene que reaplicar o revitalizar en nosotros en el momento de la entrega. ¿Por qué? Porque el Jesús que predicamos es un Jesús que vive y reina después de que su cuerpo fue partido y fue un cuerpo bendito para salvación de muchos. ¿De quién? De sus discípulos. Amado, ese es el poder de la resurrección. Ahí es cuando les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. No podemos esperar a dar predicaciones de todos los profetas con toda la academia que tengamos y todo el conocimiento, y sin embargo el evangelio hacerlo a un lado, dejar a un lado su cuerpo partido y su entrega del pan para salvación de muchos.
El Evangelio es el eje central de toda predicación resucitada de un ministro resucitado a una nueva clase de predicación, a la predicación que tenía Pedro, a la predicación que tenía Pablo, a la predicación que tenía Felipe. Toda la iglesia primitiva estaba predicando el Evangelio bajo el gobierno del Espíritu Santo, del mensaje de la predicación. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho, repito, de dar todo el consejo de Dios, y eso implica todo el Antiguo Testamento, pero tenemos que enseñarles a las ovejas en dónde está Jesús. Y tenemos que estar haciendo puentes entre el Antiguo Testamento y el Jesús que es partido para ser entregado por muchos. Mi amado, es entonces cuando sus ojos van a ser abiertos y los discípulos realmente comprenderán. Y entonces ya no serán unos insensatos, ya no estarán con un mero conocimiento que al final de cuentas, como quiera, no los lleva a salir, repito, no los lleva a salir de sus vicios, en donde la palabra viva y eficaz del Antiguo Testamento se vuelva nada más un mero conocimiento literario o doctrinal, sino que se vuelva vida en ellos. Estos discípulos, Jesús, nuestro Maestro y Señor, les llama insensatos y tardos de corazón en creer todo lo que los profetas habían dicho. Y lo que hizo el Señor fue explicarles lo referente a Él. Amado, vuelvo a lo mismo. Roguemos que primero nuestros ojos sean iluminados por el Jesús del Antiguo Testamento, para que no nos aferremos solamente a predicar y quedarnos estacionados 10, 15 años en el Nuevo Testamento y alguna que otra predicación del Antiguo, porque todavía somos tardos y somos insensatos si nos metemos a las profundidades de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Repito, mostremos cómo el cuerpo del Señor fue partido, cómo el Señor bendijo a su iglesia con su vida, su muerte y su resurrección. Y es entonces en que los discípulos podrán caminar en la libertad gloriosa a la cual nos ha llamado a todos los hijos de Dios. Pero primeramente, ¿quiénes son? Los pastores que guiamos a las ovejas al Señor Jesucristo, que alimentamos a las ovejas con el pan de vida que es el pan del Señor Jesucristo, y que al final de cuentas lo que queremos es que haya un sometimiento y obediencia al buen pastor de las ovejas, el Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que te ayude y me ayude a poder enseñar a las ovejas que su cuerpo partido produce un fruto, y ese fruto también puede resultar de la exposición de la palabra del Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesús. Que el Señor bendiga a tu familia, que el Señor bendiga tu ministerio y que siga prosperando a su iglesia que ha puesto bajo tu cuidado. Si Dios nos concede vida, amado hermano, nos escuchamos la próxima. Gracias. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast, y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie en el Facebook www.facebook.com/aprendices el podcast, o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast, y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.